entrevistar a Luis Quintana, internacionalista, en un set de entrevistas que hemos preparado también para usted para conocer la opinión de especialistas en materia electoral. Oscar Schemmel en el otro estudio. Buenos días. Buenos días, gracias Irlenis. Hoy es un día crucial para Venezuela. En mi opinión, los venezolanos no solamente estamos eligiendo a un presidente, estamos también decidiendo sobre un futuro de paz, de conciliación, reconciliación, de soberanía e independencia, sin intervenciones ni injerencias. Por eso he invitado al profesor Luis Quintana, internacionalista y experto en geopolítica, para que nos hable un poco del contexto internacional en que se están desarrollando estas votaciones. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hacer un análisis situacional sobre el contexto internacional. Bueno, pero primero que nada, quería preguntarte, ¿ya votaste? Sí, voté muy temprano, a las 7:15 de la mañana ya había votado. ¿Qué has observado? ¿Qué evaluación? Bueno, lo más importante en un país hacer? que ha vivido años de muchas tensiones es que los venezolanos y las venezolanas estamos acudiendo a votar en paz. Estamos acudiendo a votar a través de un mecanismo con el cual ya estamos muy familiarizados, que conocemos perfectamente y que, bueno, el proceso de votación se da muy rápido. Y, bueno, aprovecho para invitar a todas y a todos a que acudan a los centros de votación. Están instaladas todas las mesas a nivel nacional y, bueno, hace un estupendo clima en todo el país como para que la gente se anime a salir a votar y a decidir soberanamente lo que consideren para el país. Sí, son más de 14.000, casi 15.000 mesas de votación, centros de votación. El plano internacional, donde pareciera que se ha colocado el otro polo del conflicto en Venezuela. ¿Qué evaluación puedes hacer? Bueno, creo que hay dos grupos de países que se han referido sobre la situación electoral venezolana. Hay un grupo de países minoritario, que es el llamado Grupo de Lima, que son 14 países que incluyen a Estados Unidos y Canadá y otros países de la región latinoamericana y caribeña, que se han empeñado en juzgar a priori los resultados o los posibles resultados de las elecciones en Venezuela. Están condicionando la realización de las elecciones a posibles sanciones luego de que éstas se produzcan. Ese grupo de países se ha quedado aislado en el hemisferio, no han podido introducir una sola iniciativa en la Organización de Estados Americanos que haya sido exitosa, es decir, que haya concitado más de 18 votos como para comenzar un proceso contra Venezuela. En todo caso es un número de países importante. Es un número de países importantes, pero su importancia es relativa en el sentido de que son países importantes en la región. Pero si tenemos en cuenta la comunidad internacional, aunque ellos se arrogan, se atribuyen la característica de ser la comunidad internacional cuando realmente no lo son. La comunidad internacional son 200 países, 193 países forman parte de las Naciones Unidas y por supuesto son solo 14 los que están empeñados en asediar a Venezuela de forma permanente, pero en cualquier caso, muchos países del mundo, entre ellos grandes potencias mundiales como China y como Rusia, respetan el proceso venezolano, reconocen el proceso venezolano. Tenemos presencia en Venezuela de más de 80 acompañantes internacionales de 80 países. Estamos hablando de más de 150 acompañantes de todo el mundo. Sí, y parece paradójico, lo decía el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero hace 2 días. Un país que supuestamente tiene un sistema electoral que no es transparente, que no plantea garantías a sus electores, pues no va a invitar a todas las instancias internacionales a que vengan a acompañar el proceso electoral. Cabe destacar que luego de que el gobierno y la oposición democrática, representada en este caso por el candidato Henry Falcón, cuando firmaron el acuerdo de garantías electorales, pues firmaron una serie de condiciones que son las mismas condiciones electorales que se cumplieron para las elecciones donde la oposición resultó ganadora en diciembre del 2015. Esas mismas condiciones se han replicado en esta oportunidad y han sido así reconocidas no solo por los actores en la contienda, en este caso las fuerzas del chavismo y las fuerzas de la oposición,
sino también por los propios acompañantes internacionales, entre los que se incluyen gente muy prestigiosa de organismos electorales de todo el mundo, no solo de países aliados a Venezuela, sino también de países que tienen contradicciones con el gobierno venezolano. El tema venezolano ha polarizado al mundo. Yo creo que es una generalización decir que al mundo. La gran mayoría de los países respeta y reconoce el gobierno venezolano. La gran mayoría de los países del mundo no se refieren de ninguna forma al proceso venezolano porque reconocen al gobierno del presidente Maduro como un gobierno legítimo. La gran mayoría de los países del mundo va a reconocer los resultados. Es que no tienen por qué reconocerlos, ese es el problema. No podemos esperar, no podemos montarnos en la expectativa de que van o no a reconocer el proceso electoral venezolano porque no tienen derecho a reconocerlo. ¿Qué lectura le podemos hacer a eso entonces? A ver, hay un grupo de países que está empeñado en juzgar el proceso venezolano, el proceso electoral y el proceso en general, el proceso político, a perturbar el proceso venezolano, pero esa es una minoría de países que hace daño, pero sigue siendo una minoría. La gran mayoría de los países del mundo reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro, respeta el proceso electoral venezolano y la mayoría de los países sencillamente no está montado en reconocer o no el proceso electoral venezolano porque sencillamente reconocen un atributo que forma parte de la comunidad internacional, que es el atributo de la soberanía de los pueblos, es decir, los pueblos deciden su futuro y en este caso en Venezuela lo decidimos a través del sufragio. O sea que, en tu opinión, lo que está pasando en el plano internacional con respecto a Venezuela no debe preocuparnos, porque la mayoría de los países, según tú, reconoce al gobierno legítimo del presidente Maduro y va a reconocer los resultados. Pero pareciera que sí hay una amenaza, que sí hay que preocuparse. Hay una amenaza real, porque los países que están montados en sojuzgar al gobierno venezolano y al pueblo venezolano son países que lo que pretenden es arrodillar al gobierno venezolano y acercar a la economía venezolana. No es cualquier cosa, efectivamente. Hay una amenaza real de estos países de que luego de producirse resultados electorales, ellos van a imponer sanciones contra el país. Eso es muy grave. Lo que no podemos aceptar, nadie que tenga 4 días de frente, es que es la comunidad internacional la que está teniendo esa actitud, porque no es así. Es un grupo de países, no es un grupo de países que tengamos que menospreciar. Son los vecinos de Venezuela, son las potencias económicas más importantes de este hemisferio, Canadá, hay un bloqueo Estados financiero, Unidos, Brasil, Argentina, hay un bloqueo Colombia, financiero, México. un bloqueo económico que tampoco es cualquier cosa. Por supuesto, hay unas sanciones formales que ha tomado Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá, y hay también sanciones de facto que nos están aplicando desde hace tiempo, antes inclusive de tomar las sanciones formales. Pero la estrategia del gobierno de Estados Unidos en este caso es inducir a gobiernos latinoamericanos para que sean ellos los que adopten medidas coercitivas y legales, por cierto, más contundentes para acercar al gobierno venezolano. Ese escenario es muy probable. Ese escenario es probable a juzgar por los anuncios que han hecho. Fíjate tú que la última reunión del Grupo de Lima, el llamado Grupo de Lima, insisto, 14 países del hemisferio. Bueno, asistieron cancilleres, algunos cancilleres y ministros de finanzas. ¿Por qué tendrían que reunir a los ministros de finanzas? Bueno, los reunieron precisamente porque ellos están previendo que luego de los resultados electorales van a adoptar sanciones económicas contra Venezuela. Y cabe destacar que a cualquier venezolano de a pie, independientemente de su opinión política, que ame a su país, sabe perfectamente que no le conviene a Venezuela que países vecinos impongan sanciones al país. Pero esto no es culpa del gobierno del presidente Maduro. Esto es responsabilidad, una irresponsabilidad por parte de ellos que quieren agudizar los problemas que tiene el pueblo venezolano. Si ellos realmente quisieran la paz para Venezuela, que haya más democracia en Venezuela, que se fortalezcan las instituciones y el Estado de Derecho, no deberían imponer sanciones al país. Pero, lamentablemente, quienes aguzpan esas sanciones, quienes hacen el lobby, quienes hacen las gestiones para que esas sanciones se impongan, es lamentablemente la oposición no democrática que está en el exterior demandando constantemente a gobiernos extranjeros que impongan sanciones en el país. Eso es una cosa absolutamente lamentable. Creo que es un análisis desde lo ético, desde lo formal. Creo que subestimamos el impacto que están teniendo estas sanciones, cierto aislamiento internacional, sobre todo en el continente de Europa. ¿Cómo enfrentar realmente, en términos prácticos, más allá del discurso ético que cuestiona esas amenazas y esa injerencia? Bueno, creo que el gobierno del presidente Maduro ha tendido puentes significativos. Se impone un diálogo con la Unión Europea e inclusive con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que hace poco el canciller venezolano
restableció y normalizó la relación diplomática con el Reino de España, que no es poca cosa, porque desde España se ha dirigido la campaña internacional contra Venezuela en el frente europeo y, por otro lado, ha tendido también puentes con el gobierno de Estados Unidos. Constantemente el presidente Nicolás Maduro está llamando al diálogo, al respeto hacia las instituciones venezolanas. Y en ese sentido es muy interesante lo que ha dicho recientemente el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero. Lo dijo hace 2 días. Él decía, no es comprensible cómo la Unión Europea establece una buena relación de diálogo constructivo con Irán, por ejemplo, tiene una intervención activa en la desnuclearización de Corea del Norte, tiene además una participación constructiva en el relacionamiento con Cuba y con Venezuela tiene una actitud, por decirlo menos, de prejuicio que le impide ver que aquí hay unas instituciones democráticas en funcionamiento y que lo que necesita Venezuela es acompañamiento del proceso de diálogo para que haya, digamos, una convivencia política mínima que permita hacer despegar la economía venezolana, que es lo que todo el mundo espera. Pero en cualquier caso, hay una alineación muy peligrosa de todos estos gobiernos que van a actuar para penalizar al pueblo venezolano por el ejercicio de la democracia. Eso es una cosa extremadamente grave. ¿Qué hacer? Pues las relaciones de poder son relaciones de fuerza. ¿Quién tiene más fuerza y quién impone las condiciones y el destino? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde un Estado con debilidades? Bueno, frente a una amenaza tan fuerte. Hay algo muy importante. Es que luego de esta elección se va a convalidar una oposición. Desde mi punto de vista va a ser la oposición de Henry Falcón. Okay. Henry Falcón está capitalizando la fuerza de la oposición democrática. Y esa es la que debe sentarse con las fuerzas de la revolución, las fuerzas del gobierno nacional, para sentar las bases de, en primer lugar, la convivencia política y, en segundo lugar, sentar las bases de la recuperación económica. Porque el origen de la crisis económica es política. Una visión compartida. Eso por una parte. Necesariamente ese proceso de diálogo pasa por un acompañamiento internacional, que ha sido hasta ahora un acompañamiento sólido a pesar del boicot de la oposición antidemocrática. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno debe, desde mi perspectiva, tender puentes de nuevo con la Unión Europea, con actores que no son los actores más radicales de la Unión Europea, para poder bajar la intensidad del conflicto con la Unión Europea y luego con Estados Unidos. Estados Unidos es un actor mucho más difícil. ¿Tiene el Estado venezolano en este momento esas capacidades para establecer diálogo? Por supuesto que lo ha hecho en otras ocasiones. Ejecutar un lobby eficiente, lo ha hecho en otras ocasiones. De hecho, si la Unión Europea se hubiera instalado en la dinámica que está planteando el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea hubiese puesto sanciones económicas mucho más fuertes de las que ha impuesto hasta ahora. Realmente la Unión Europea ha sido, en medio de todo, a pesar de su actitud radical, sus posiciones radicales, ha tomado medidas más moderadas que las que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Hay vestigios, posibilidades, opciones, puertas que se podrían abrir con la Unión Europea. Quizás no a través del gobierno de España, pero sí a través de gobiernos como los de Portugal, los de Grecia, que forman parte de todas las instituciones europeas y que pueden moderar un poco las posiciones y las decisiones que tome Europa sobre Venezuela. ¿Tú realmente crees que es posible o que es débil la estrategia de los Estados Unidos de provocar un cambio político institucional en Venezuela? Mira, por la vía de la asfixia, el aislamiento, el estrangulamiento económico y financiero. Mira, esa vía no les ha funcionado nunca, no les funcionó con Cuba, lo han hecho. No les funcionó con Venezuela. Es que si las sanciones lo que buscan es socavar el poder del chavismo, pues no lo ha logrado. En ese sentido, el chavismo hoy es más poderoso desde el punto de vista de su hegemonía institucional que lo que era hace 5 años. Y es precisamente porque se ha trincherado a partir de la amenaza tan intensa que le ha venido desde el norte. Ha perdido respaldo. Vamos a hacer ahora un pase al estudio. Ya venimos. Así es, Óscar Schemmel, con esta entrevista con el internacionalista Luis Quintana. Nosotros hacemos un alto en las entrevistas